Hola y bienvenidos una vez más. Aquí su amigo y servidor Pedro Rivas de Chapo el Monte. Vamos a continuar este día en el capítulo 3, versículo 22 del Evangelio de San Juan. Y vamos a ver a Jesús bautizar. Y vamos a ver cómo Jesús demuestra lo que significa ser obediente. Pero también vamos a ver al siervo Juan el Bautista, como él siempre señala a Jesús como el esperado, el Salvador y el Redentor del hombre pecaminoso. Pero antes que nada quiero que abramos en oración. Vamos y oremos. Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu caridad. Señor, te agradecemos que tu Espíritu, Señor, habita en nosotros, Señor, y nos rodea diariamente, Señor, y nos da la convicción del bien y el mal, Señor, y nos lleva, Señor, a lo más profundo contigo. Te pido, Padre eterno, que nos llenes una vez más, Señor, de tu sabiduría y tu entendimiento este día, y nos abra, Señor, el corazón a recibir lo bueno que tú tienes para nosotros. Te agradezco, Padre, y te pido, Señor, la unción de tu Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, pido esto, Padre. Amén. Bueno, vamos a ver el versículo 22 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Porque al cerrar este capítulo vamos a ver algo muy profundo, algo muy interesante. ¿Qué significa el bautizo para cada uno de nosotros? Es algo que verdaderamente yo creo que todos los que somos cristianos, los que hemos recibido a Jesús, como vamos a ver a través de este capítulo, tenemos que hacer. Es algo que sinceramente tenemos que considerar en nuestro corazón y en nuestra vida y aplicarlo. Siempre yo he creído que cuando uno viene a Cristo Jesús, uno de los primeros actos que debemos de tomar como creyentes es el bautizo. Ser bautizados, porque hay unos que dicen que no es necesario que uno sea bautizado, aunque haya recibido a Cristo Jesús. Pero vamos a ver lo contrario aquí, porque Jesús claramente anda haciendo esto, como vamos a ver. Él bautiza, él y sus discípulos andan bautizando. Entonces cada uno de nosotros tiene que seguir este acto de obediencia que Jesús ha establecido para nosotros, como veremos. Porque dice el versículo 22 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan: después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierras de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. Ahora vemos como el Señor sale de Jerusalén, ¿verdad? Baja de la ciudad, que está en un cerro, en un monte, y baja a la región de Judea. Y dice que él estuvo ahí con ellos y bautizaba en referencia a sus discípulos. Pero vemos algo de gran importancia, como les dije, acerca de lo que Jesús, al igual que Juan el Bautista, están haciendo con los bautismos. Y es esto, que los maestros judíos veían a los grupos judíos que tenían bautismos especiales para otros judíos como movimientos distintos de la corriente principal. ¿Qué significa esto? Bueno, el bautizo era algo especial, que se tomaba a cabo en la vida de cada judío, pero era como un rito, no era algo donde uno se entregaba completamente a la obediencia de Dios, porque el hombre siempre tiene los ritos, siempre tiene sus ritos que uno debe seguir y hacer, ¿verdad? Pero no es sinceramente entregado de corazón, no es algo que verdaderamente procede de un corazón que está rendido, que está cansado del pecado y dice: no más, ya no quiero seguir en esta vida pecaminosa, ya no quiero ser el hombre o la mujer que continúan en una vida pecaminosa. Pero en este caso lo que vemos es que Juan y Jesús han estado bautizando. Recuerden, Juan trajo ¿qué? El bautizo del arrepentimiento. Él decía que se arrepintieran de sus pecados y sean bautizados. Aunque vamos a ver que Jesús hace lo mismo. La diferencia entre Juan el Bautista y Jesús es que Juan, como vamos a ver, era un hombre terrenal, pero Jesús era un hombre de los cielos, un hombre que procede del eterno. Esa es la diferencia entre ellos. Ahora,
quiero decirles, el que recibe el mensaje también debe de obedecer. ¿Cuál mensaje? El mensaje que procede de las Escrituras, el mensaje del arrepentimiento del pecado y voltear a la vida eterna hacia Jesús. Y uno debe seguir el ejemplo de Jesús, porque al igual que Jesús fue bautizado, uno debe de también ser bautizado. El ejemplo dado por Jesús, porque Jesús dejó que Juan el Bautista lo bautizara. Y la gente que escucha el mensaje de Jesús deben, al igual que Jesús, ser bautizados después de arrepentirse de sus pecados. Y esto lo vemos en Mateo 3, versículos 5 al 6, donde dice: acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Escucha, eso es lo que te lleva al bautizo, que estás confesando que eres una mujer o un hombre pecaminoso, alguien pecador y que necesita ser lavado, porque el pecado es una mancha, es como tener mugre sobre nosotros. Cuando estás todo mugroso, que andas enlodado, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que deseas? Lavarte, ir a bañarte y quitarte esa mugre. Bueno, el pecado es igual. El pecado solo te mancha, y el bautizo es representante de una persona que está cansada de vivir la vida pecaminosa, y cuando eres sometido al agua, estás enterrando al hombre que era antes, y el hombre que sale ahora es la persona nueva que ha sido formada nueva en Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora, Jesús no tenía pecado, pero él se hizo que humilde de corazón, en obediencia, e hizo este acto para identificarse con nosotros y como un ejemplo para nosotros que podamos seguir. Pero también vemos que no solo Jesús bautiza, sino que también sus discípulos están bautizando. ¿Ok? Y eso es muy importante. Algo que no aparece en las Escrituras es esto, donde Jesús bautizó a los discípulos. No sabemos cuándo lo hizo, pero sabemos que sí lo hizo. Y después de que ellos habían sido bautizados, ahora ellos mismos comienzan a bautizar. Comienzan a seguir el ejemplo dado de Jesús. Y eso es lo que nosotros hacemos como pastores, como líderes en las iglesias, evangelistas, misioneros. Cuando nosotros traemos a alguien a Cristo, uno de los actos que tomamos es el bautizo. ¿Okay? Estamos siguiendo el ejemplo dado por Jesús. Y Juan el Bautista es un buen ejemplo para nosotros de cómo uno, cuando ya está salvado, ¿okay? Porque el bautizo solo es tomado después de que uno confiesa sus pecados y la necesidad de tener a Jesús en su vida, y después de que uno es bautizado con el Espíritu Santo, uno es bautizado en el agua. En el momento en que tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, el Espíritu viene a vivir en tu corazón. Como te he dicho, Él es el sello. ¿Okay? Pero ahora que estás limpio, te va a meter al agua. Estás enterrando al hombre viejo y sacando el nuevo persona que Dios ha hecho. Y esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Que Juan ahora está en la región de Enón junto a Salim, porque dice que había muchas aguas. Deja decirte, si vas a Israel, esa región es un desierto, entonces no hay mucha agua para desperdiciar. El río de Jordán es el río principal que corre del norte al sur de la nación. Entonces, cuando vemos que hay muchas aguas, quiere decir que había llovido mucho y había agua suficiente para tomar estos bautizos. Entonces, como veremos en el versículo 25-26, al igual que Jesús está obrando, ¿verdad? Trabajando aquí, haciendo la obra de su Padre, al igual que los discípulos de Jesús están obrando, al igual que Juan el Bautista está obrando, también Satanás está trabajando. Y él traerá, como vamos a ver, la división en el siguiente versículos. Y él traerá los celos entre los discípulos de Juan y Jesús. Esto sucede a veces también entre los que están obrando en el Señor. Deja decirte que hay muchos que miran que hay pastores que están teniendo gran fruto, ¿verdad? Que están siendo fructuosos para el Señor. Y hay unos que dicen, pues si yo también estoy obrando para el Señor, pero yo no veo a Dios trabajar en mi vida, yo no veo a Dios que está obrando por mi parte, yo no veo mucho fruto. Y entonces llega el celo, Satanás llega,
Él es tremendo, deja de decirte. El enemigo no para. Si él mira una oportunidad pequeña donde él puede meterse, lo va a hacer. Y siempre trae divisiones. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver aquí. Que si tú le das un poquito de espacio al enemigo, él va a querer traer división, va a querer traer los celos, como vamos a ver en el versículo 25-26. ¿Ya? Porque estos están mirando como Dios está obrando en Jesús y se ponen celosos. Porque la gente dice que está yendo a Jesús, están viniendo a ellos más que a ellos ahora. Entonces ahora la gente está yendo más a Jesús. Pero es muy importante porque nosotros tenemos que ir siempre a Jesús. Deja decirte algo muy personal. Hace muchos años el enemigo quiso hacer eso conmigo, donde me decía, tú estás aquí todos los viernes, tú estás obrando, estás aquí estudiando toda la semana, te la pasas hora tras hora estudiando y estudiando y estudiando. Pero mira, tu ministerio no tiene mucho fruto. ¿Ya? Y el enemigo quiso, por un momento, entrar y traer división. Pero le agradezco a Dios que el Señor me dio a memoria, me recordó que yo le había hecho una promesa a Dios. Desde el momento en que yo comencé con este ministerio, yo siempre dije, Señor, tu voluntad sea primera. Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Y si tú mandas a 1, tú mandas a 10, tú mandas a 20, Señor, que vengan los que tú estás mandando, Señor. No mi deseo, sino tu voluntad. Yo voy a obrar para tu gloria, Señor. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar ningún momento al enemigo para que pueda traer división, para que pueda traer celos a mi vida. Nunca se lo voy a permitir. Yo sigo obrando para el Señor. Vengan los que vengan. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios, no para mí. Déjame decirte esto, si tú tienes una relación con Dios, tú debes estar siempre viviendo con la anticipación de ser usado y de asistir, ¿ok? Asistir a los que están siendo usados para la gloria de Dios. Porque esto es lo que leemos en Mateo 28-19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Nosotros bautizamos en esos 3 nombres, el Padre, el Hijo y el Espíritu. No bautizamos en nuestro nombre. Si una persona anda bautizando o quiere engrandecer su nombre y hacerse famoso, te voy a decir que no estamos aquí para eso. El ministerio en el que servimos es para traer gloria a Dios. Si tú eres una persona que ha puesto su fe en Jesús, entonces tú eres también su discípulo, como yo lo soy. Yo estoy aprendiendo de Jesús diariamente. Cuando me rindo, cuando me someto a su espíritu, cuando estoy en mis rodillas orando, Él me está hablando, Él me está ministrando. Cuando estoy en su palabra, Él me está ministrando. Nosotros no debemos estar sentados sobre nuestras manos en la banca, sino que debemos estar participando en toda la acción de la salvación de los demás, para que cuando nos llame el Señor estemos bien preparados y podamos estar ante su presencia sabiendo que hicimos lo que Él nos pidió que hiciéramos. Y cuando nos vamos a tener fruto, como leemos en Salmo 51, donde dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ok? Y eso es lo que somos siervos. Estamos aquí para servir a la gloria de Dios. Si quieres leer, lees Salmo 107, versículo 12 al 15 también. Porque dice, por eso quebrantó con el trabajo con sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, para que con los hijos de los hombres, ¿ok? A Él vamos a alabar.
siempre glorificando al Dios Todopoderoso, siempre trayéndole gloria a Él. Y eso es lo más importante, que tenemos que recordar que estamos aquí para servir. Deja de decirte, como siervo de Dios, como pastores, mi deseo no es traerme gloria a mí mismo. Mi deseo es glorificar al Señor. Cuando yo fui bautizado fue uno de los días más felices y gloriosos de mi vida. Fue uno de los días que nunca se me olvida, porque recuerdo las palabras que dije y los que estaban presentes, y como me estaban sometiendo en el agua, enterrando al viejo hombre, y cuando salí para afuera, representativo de la nueva criatura que había nacido en Cristo Jesús. Y eso es lo que hacemos en el bautizo. Uno se arrepiente y es sometido y deja al hombre que era enterrado en el agua, y el que nace es el nuevo hombre hecho en Cristo Jesús. Y te voy a decir, si tú nunca has sido bautizado, si alguien te dijo que no necesitas ser bautizado, porque hay unos que dicen que no necesitas ser bautizado, deja de decirte que estás siendo desobediente. No le estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Tienes que bautizarte. Mira, el versículo 25 dice: entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Porque te dije que hay unos que en estos días de Jesús, que los judíos decían que el bautizo era un rito que se tomaba, ¿ok? Era simplemente para unos. Pero Juan andaba bautizando a todos. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente de su pecado es una nueva creación. Hemos sido purificados, sí, por fe, a través de Jesús, la sangre derramada en la cruz. Él nos purificó de toda la maldad. El bautizo es muy importante, y ahora los discípulos de Juan el Bautista están comenzando a discutir con otros judíos, quizás son fariseos o quizás son saduceos, sobre el rito de purificación. Y la palabra usada aquí, la palabra original en el griego es catarismos, de donde agarramos la palabra catecismo. Porque en el catecismo recuerdas que tenías que leer y memorizar, ¿verdad? Era simplemente leer, memorizar, porque lo hacemos cuando estamos pequeños, cuando estamos jóvenes. Pero la aplicación correcta y apropiada es rendirte de corazón. ¿Ok? No una limpieza ceremonial, sino una limpieza espiritual. Cuando lo que Dios desea es que seas purificado de la impureza de tu corazón y del pecado, y no lo exterior. Porque el interior brotará hacia afuera. Lo que está viviendo en tu corazón sale. Eso es lo que estamos viendo. En Marcos 7 leemos esto, el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué estos discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Y aquí los fariseos y los escribas están alegando con Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con manos sucias? Pero mira cómo respondió Jesús. Les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues, escucha, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, leemos como Jesús dice: ustedes se fijan en lo exterior, pero por dentro están muertos. Es fácil alabar a Dios con tu labio. Es fácil decir: oh, gloria al Señor. Pero si tu corazón no está enfocado en el Señor, no tiene significado. Lo que importa es que seamos lavados, bautizados espiritualmente. ¿Ok? Demostrando el cambio nuevo que ha llegado a tu vida cuando Cristo entra en tu corazón y Dios pone su espíritu en ti, adentro de ti, viviendo en ti. Entonces lo bueno brotará para afuera. Eso es lo más importante. Esto es lo que sucedió. Esto es lo que estamos viendo aquí. Como los judíos estaban alegando sobre la
purificación ceremonial, sobre los ritos. Dios no desea ritos. Dios desea tu corazón rendido, ¿ok? Sin dudas, caminando para la gloria de Dios, viviendo tu vida para traer, ¿qué? A la salvación a otros. Eso es lo que hacemos cuando estamos predicando el Evangelio. El versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabbi, que significa maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza, y todos van a él. Y aquí vienen los discípulos de Juan, y dice, maestro, el que estaba contigo, el que tú bautizaste, de quien tú diste testimonio, él también está bautizando y ahora todos quieren ir a él. Y respondió Juan y dice, no puede el hombre recibir nada menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y esto es de gran interés porque ellos primero declaran, ¿verdad? Como vimos, del testimonio que Juan había dicho en referencia a Jesús. ¿Ok? Porque aunque ellos escucharon las palabras de Juan, en su corazón no habían recibido. En su corazón ellos no habían aceptado las palabras de Juan. Deja decirte, ¿ok? Tú puedes escuchar el Evangelio. Tú puedes escucharlo 10 veces, puedes escucharlo 100 veces, pero si en tu corazón no recibes el Evangelio, ¿okay? No vas a aceptarlo. Pero hay unos como yo, te voy a decir sinceramente que lo escuché una vez, una noche, y en mi corazón recibí el Evangelio. Cuando el hermano estaba predicando las palabras de Dios, yo dije en mí mismo, lo que él está diciendo, yo lo quiero. Lo que él está expresando, lo quiero en mi corazón. Yo quiero a Cristo en mi vida. Y esa noche me entregué completamente, sin reservaciones. Le dije al Señor, Señor, si tú quieres esta vida, es tuya. Si tú quieres este corazón, es tuyo. Si tú quieres este cuerpo, Señor, es tuyo. Úsalo, Señor, para tu gloria. Úsalo, Señor, como tú deseas usarlo. ¿Ya? Nunca dudé. Nunca dije, te lo doy, pero con límites. No. Pero desafortunadamente en muchas iglesias han existido cosas así, donde uno se siente despreciado por Dios porque su ministerio no está creciendo, como les dije hace momento. Aunque ellos siempre han estado obrando y después se separan del ministerio. Y es lo que está pasando aquí, que estamos viendo unos que dicen, antes venían a nosotros y ahora ya no vienen a mí. Y ¿sabes lo que pasa? Es que son gente que buscan fama. Deja de decirte, como te dije hace un momento, el enemigo ha intentado poner división desde el principio en la iglesia. Desde que Jesús comenzó su ministerio, el enemigo siempre ha traído la división. ¿Ok? Yo no creo que debemos de darle la oportunidad al enemigo de traer división. Yo me recuerdo cuando comencé este ministerio, como les estaba diciendo, cuando venían 3 personas a un estudio. O a veces no venía nadie. O a veces ya que era tiempo casi de cerrar la hora del estudio, llegaba una persona. Y yo me acuerdo, yo y mi esposa sentados ahí cuando no llegaba nadie y nos poníamos a orar. Todo ese momento estábamos orando. Y ya que parábamos de orar, llegaba una persona y mi esposa decía, y yo decía en mi corazón, bueno, vamos a dar el estudio para esta persona, sean 15 minutos, sea media hora, sean 5 minutos, no importa. Yo estoy aquí para obrar para el Señor y traer gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a veces cuando llegaba una persona, venían con un corazón adolorido, venían con sus lágrimas. Y necesitaban escuchar algo que les trayera la paz, y eso era la palabra de Dios. Yo no te puedo salvar, yo no te puedo traer la paz que necesitas o la gracia que buscas,
solamente más Jesús. Y Él es el que yo te predico. Él es el que trae la salvación. Él es el que te da la paz. Él es el que te llena de la gracia. Él es el que te da la salvación. Yo simplemente te puedo decir a quién puedes ir, a quién acudir. Y tú tienes que hacer la decisión de recibir o rechazar. ¿Ok? Cuando comenzamos con la iglesia, te digo, existieron semanas en que no venía nadie. Pero yo no me rendí. ¿Por qué? Porque yo sabía en mi corazón, yo no estoy aquí para hacer mi obra. Yo estoy aquí para predicar el que salva, el gran yo soy. Deja de decirte esto, y yo les he dicho desde el principio, no debemos fijarnos en el maestro humano, porque este solo es un siervo de Dios, sino que debemos siempre tener nuestros ojos fijos en el Cristo Jesús, porque solo Él salva a la gente de su pecado, como leemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11, donde dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la gracia de Dios, donde Jesús entregó su vida y derramó su sangre, nosotros podemos ser salvos. Uno debe ser bautizado a la muerte y la resurrección de Cristo. Y me encanta que Juan dice, yo les dije, yo di testimonio, ustedes me escucharon, ustedes son testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Yo vine a preparar el camino para los que van a ser salvos. A Él deben de escuchar, no a mí. Si Él anda bautizando, gloria a Dios. Si la gente está yendo a Él, gloria a Dios. Yo me he admirado cuando comenzamos los bautizos en la iglesia y me acuerdo que a veces iban 3 personas a ser bautizadas. O como en el caso de mi suegra, cuando ella vino a Cristo, ella fue la única que se bautizó esa vez. Pero han habido veces en que he visto 30, 40 personas ser bautizados. Es más, tuvimos un bautizo un año donde el hermano que estaba siendo bautizado por la vida que él había vivido y el testimonio que estaba dando Dios a través de la obra que había hecho en este joven, ese día sus hermanos, sus hermanas y su madre, toda la familia fueron bautizados. Todos en un momento, en un instante recibieron a Cristo con mucha alegría y todos fueron bautizados. ¿Por qué? Porque Dios había transformado a este joven de una vida pecaminosa de la homosexualidad. Lo había sacado y lo había puesto en un nuevo paso y le había dado una nueva vida. Y ellos vieron a este joven cambiar completamente de una vida que ellos no estaban de acuerdo, a una vida donde ahora él glorificaba a Dios y daba testimonio de las cosas que Dios había hecho en su vida. Y todos fueron salvos. Él nunca dijo, miren a mí. Él dijo, miren a Dios y lo que Él ha hecho en mi vida. Y eso es lo que está diciendo Juan. Yo les dije, yo no soy. Yo no soy el Dios. Yo solamente vine a dar testimonio de Él y a preparar el camino. Sigan a Él, escuchen a Él, caminen con Él, vivan con Él, coman con Él, sean bautizados por Él. Mira el versículo 29 lo que dice, el que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Lo que Juan está diciendo es, yo me regocijo porque el novio está aquí, que es Cristo Jesús, y va a recoger a su novia, que es la iglesia, y yo gozo en poder participar en la boda. Pues deja preguntarte, ¿has asistido a una boda? ¿Has participado en una boda de alguien que tú quieres o amas mucho? ¿Verdad? Y te da un gozo profundo, es un gozo inexpresable, es algo que te llena. ¿Por qué? Porque miras que el gozo de ellos te está llenando a ti también. Lo que ellos están experimentando, lo estás experimentando tú en tu vida. Yo he tenido la bendición de participar en bodas. Y una de las bodas que hice una vez fue la de mi hermana menor, mi baby sister, mi hermanita. Ella y mi cuñado.
Y para mí fue uno de los gozos más grandes de mi vida, poder celebrar la boda de ellos, poder estar allí y casar a mi hermanita y a mi cuñado. Después de 10 años de estar viviendo juntos, Dios puso en sus corazones y escuchó nuestras oraciones, que nosotros le orábamos a Dios, y se casaron y me pidieron que yo lo hiciera. Y fue para mí un gran gozo poder tomar parte de esta boda. Porque ahora veo a ella que está cambiando, y miro como ella mira los estudios bíblicos de la iglesia online, en el web, en la internet. Y el gozo de ellos me goza a mí mucho, me da mucha alegría, me llena mi corazón ver cómo Dios está cambiando a ellos, ver cómo Dios puede usar a mi hermana, a mi cuñado y a mis sobrinos para algo mejor, ¿verdad? Entonces es lo que dice Juan, dice, mi gozo está lleno y completo en Cristo Jesús. Si tú no tienes gozo en tu vida es porque te falta algo. Y eso que te falta es el gozo de Jesús. Si tú sientes que tu vida está vacía, como la mía estuvo vacía, yo la quise llenar con muchas cosas mundanas, alcohol, drogas y otras cosas, pero mi felicidad nunca estaba llena. Hasta que vino Cristo. Ya que vino Cristo, mi gozo fue completo. Y ahora ese gozo que está en mí es el gozo que yo quiero que ustedes también puedan experimentar, que ustedes puedan sentir, que puedan entender que no hay ningún otro gozo mejor que el que Cristo nos da. Él te completa. Te vas a encontrar, deja de decir, te vas a encontrar que nada más te va a poder saciar la sed que tienes, más que Cristo Jesús. Mira el versículo 30 donde dice, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Eso es muy importante. Su nombre de Jesús debe incrementar en nuestras vidas y en el mundo. El mío se tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque el esperado es Cristo Jesús. Deja decirte algo. Demasiados hombres desean ser grandes ante los ojos de Dios. Y esto estaba pensando yo esta mañana. Pensando que si tienen mucha fama, que esto le agrada a Dios. Que si ellos tienen iglesias llenas de miles de gentes, que esto le agrada a Dios. Ellos piensan que si Dios no bendice a tu iglesia con muchas multitudes, que tú no estás gozando y no estás recibiendo la bendición de Dios, que tú no eres fructuoso. Este es el pensamiento de muchos hombres, porque ellos buscan la fama y desean ser conocidos, ser famosos. Pero desafortunadamente, deja decirte esto, cuando tú buscas esto, buscas fama solo para ti. Y lo que haces, lo haces en vano, para satisfacer al hombre humano, y no para satisfacer la gloria de Dios. Y lo que haces llega a ser nada. En Mateo 23, 11 y 12 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa esto? Bueno, el hombre que desea la fama, desea que todos le sirvan a él. Pero el hombre que no busca fama viene a servir a los que están en necesidad. Viene a ministrar al que tiene hambre. Viene a ministrar al que está dolorido. Viene a ministrar al que está enfermo. Enfermo espiritual y enfermo de cuerpo. Viene a ministrar al que está en la cárcel. Ese viene haciendo. No viene a buscar fama. Deja de decirte algo. En el cielo, en el día en que estemos ante la presencia de Jesús, sentados ante el Dios Todopoderoso, habrá gente que nunca has escuchado, que recibirán una gran recompensa. Y habrá gente que fueron famosos en el mundo, que recibirán poco, porque en su corazón buscaban la fama. Yo le agradezco a Dios que yo no soy famoso. Yo solo quiero ser un siervo. Es todo servirle. Y esa siempre ha sido mi petición. Desde el día, como te dije, que empezamos la iglesia. Señor, mandes a 1, mandes a 10, mandes 20, mandes 15, Señor. Los que tú mandes, Señor. A esos vamos a servir. A ellos vamos a ministrar. Ese debe ser el corazón de todos los que desean caminar con Cristo Jesús. Los pastores que solo deseamos ser sirvientes,
van a encontrar el gozo del Señor. Deja decirte, como pastores tenemos mucha responsabilidad, pero toda esta es dada por Dios para su gloria y no para que nosotros seamos famosos. Si tú entras al ministerio con este pensamiento, encontrarás solo la desilusión. ¿Ok? Lo que vas a encontrar. Si llegas al ministerio diciendo, en un año quiero tener una iglesia de 1000 personas, y en un año encuentras que no tienes ni una conversión, no has convertido a una persona, te vas a sentir decepcionado y vas a abandonar el ministerio. Pero cuando vienes con un corazón rendido, humilde y sencillo y dices, Señor, sea tu voluntad, se haga tu voluntad en mi vida, Señor, a los que tú quieras que yo ministre, Señor, a ellos iré. Entonces Dios te va a utilizar. Dios va a hacer de ti una gran persona, pero no ante los hombres, ¿ok? Sino ante Él. Te dije, yo desde el primer día le he dicho al Señor, Señor, no me dejes ser orgulloso. No me dejes tener, Señor, un corazón que busca la fama. No permita, Señor, que el orgullo y la envidia entren en mi corazón. Señor, yo solo deseo servirte a ti y servir a tu pueblo, servir a mi gente de la comunidad latina, Señor, como tú me lo has pedido. Porque eso es lo más valioso, ser un siervo, ministrar. Hace muchos años teníamos la iglesia en un parque, aquí en el monte, se llama Maxon Park. Y después de los servicios, nos íbamos a caminar, a hablar con la comunidad. Y uno de esos días iba el hermano Richard Ortiz y el hermano Jesse y yo. Y fuimos a unas casas. Y llegamos a esta casa, ¿verdad? Era una comunidad pequeña. Y fuimos y tocamos en una puerta. Y había una señora que estaba inválida en una silla de ruedas. Y al tocar, abrió la puerta. Y le dije, venimos de la iglesia Calvary Chapel en el monte, Capilla Calvario en el monte, y venimos a invitar a la comunidad a los servicios que tenemos todos los domingos. Y las palabras que salieron de su boca, hasta este día no se me olvidan, porque me dijo esto: yo he estado orando que el Señor mande a alguien, y el Señor me dijo, mandaré a 3 hombres que te traerán el evangelio. Y dijo, los he estado esperando todo el día. Estas cosas se me quedan grabadas en mi corazón, porque yo sé que Dios oye las peticiones del hombre que busca de Dios. No busques la fama, busca a Dios primero, busca la gloria de Dios y Él hará lo más importante en tu vida, los cambios que Él piense que te llevarán a ser un hombre o una mujer usada grandísimamente para su nombre de Él y para traer gloria a su nombre y para salvar al pecaminoso y para ver muchos bautizados en la gloria, en el cielo, y ver otros entrar en la gloria de Dios. Yo he visto muchos hermanos que se han ido a estar con el Señor y nunca se me olvida el impacto que ellos tuvieron en mi vida, porque fueron uno de los mejores ejemplos para mí de cómo vivir una vida justa, una vida dedicada a la gloria de Dios. Estos hombres que pudieron tener mucha fama se entregaron simplemente a la fama de Dios y a la gloria de Dios. Dice el versículo 22, y de lo que he visto y he oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. ¿Qué dice? De lo que ha visto, hablando de Jesús, de las cosas que Jesús había visto en el cielo y oído, que esto testificaba a Jesús. Pero nadie recibe su testimonio, dice Juan el Bautista. Y esto me da a recordar el dicho que dice, una mentira va alrededor del mundo 2 veces, cuando la verdad aún todavía se está amarrando a la cinta de los zapatos. Y es cierto, con el caso de Jesús, porque Él vino del cielo, ¿ok? ¿A qué vino? A traer la salvación y a dar testimonio de las cosas que Él había hecho y de las cosas que Él había visto en el cielo. Pero muchos rechazan su mensaje y rechazan la luz gloriosa de Dios, porque ellos desean la maldad y la oscuridad del mundo, desean vivir en el pecado. Yo ahorita tengo un amigo que está en la prisión y va a morir en la prisión. El resto de su vida se la va a pasar en la prisión. Él cometió un crimen hace muchos años él cometió un crimen
Y yo me acuerdo que un día antes de que se fuera a la cárcel, yo me lo topé en la calle y estaba hablando con él y le hablé de Jesucristo y rechazó a Cristo. Dijo, yo no quiero lo que tú me entregas, Peter, gracias, pero no es para mí. Cristo no es algo que yo necesito en mi vida. Y no mucho tiempo después, él cometió un crimen que ahora lo tiene en la cárcel por el resto de su vida. Pero desafortunadamente tuvo que llegar a ese punto de su vida para que él se entregara a Cristo. Ahora él camina con Cristo tras las rajas de la cárcel. Pero me pongo a pensar qué tal si él hubiera recibido a Cristo cuando le hablé de Cristo. Quizás no estuviera allí. Solo Dios sabe por qué suceden las cosas, pero te digo y te doy testimonio de las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida si tú le sigues a Él, si tú caminas con Él, si tú te entregas a Él, si tú le escuchas a Él. Porque dice el versículo 33, el que recibe su testimonio, ese atestigua de que Dios es veraz o es verdad. Todos los que reciben el testimonio de Jesús en sus corazones testifican que Dios es verdadero, ¿verdad? Y que su palabra es fiel y que Él es fiel. ¿Pero por qué? Porque su palabra se manifiesta en sus vidas porque ya no son igual. Ya no viven como vivían antes. Ya no son borrachos, ya no son drogaditos, ya no son rateros, ya no son delincuentes. ¿Okay? Ya no son mentirosos, ya no son agresivos, ya no dicen malcriadezas, ya no abusan de sus esposas y sus hijos. Te voy a decir algo que a mí me dijeron cuando yo vine a Cristo. Un amigo me dijo esto: después que has hecho tanta maldad, ¿ahora te entregas a Cristo? Y le dije, sí, porque reconozco que yo soy un hombre pecaminoso y que necesito de la gracia de Dios y la misericordia de Dios, que por eso me he entregado a Cristo, porque yo necesitaba el perdón de Dios. Tú continúas en tu vida pecaminosa y cegado porque pensando que vives bien, porque pensando que no eres igual que yo era, eres mejor, pero en realidad estás igual que yo. No hay ninguna diferencia en lo que yo era y tú eres. La única diferencia es que yo he recibido la gracia y la misericordia de Jesús. Y es todo. Yo testifico de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Él continúa haciendo en mi vida. Yo doy testimonio. Cuando he ido a las calles de aquí donde vivo, en esta ciudad, una vez me sacaron un filero como de 12 pulgadas, un cuchillo, y me dijo el chavo, me dice, ¿sabes qué? Si sigues hablándome de Jesús, te lo voy a clavar. Te voy a insertar este cuchillo, te voy a filerear, como dicen en las calles del monte. Te voy a filerear, homeboy. Y le dije, está bien, carnal, ¿sabes qué? No hay problema, primo. Aquí muere, aquí pues acaba. Si no quieres escuchar, está bien. Yo no te hablo de la religión, sino te hablo de Jesucristo y la salvación que Él te puede dar. Pero si no la quieres, te dejo en tu vida. Y me fui. Y yo me fui contento. Pero mi esposa estaba toda asustada cuando le conté lo que me pasó. Pero yo quería que él sintiera lo que yo había sentido. Que él recibiera a Cristo Jesús, que recibiera la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque Él es verdad, Él es el que te da la libertad del pecado, es el que te da la libertad del alcohol, el que te pone en libertad de las drogas, el que te pone en libertad del abuso de tu familia o de ser alguien que tiene malas palabras y continuamente desea de pensamientos malos. Él te pone en la libertad de todo eso. Si eres alguien que codicia a otra mujer, Dios te quita todo eso. Él te da libertad y Él te sana. Y eso es lo que te traigo este día. Eso es lo que te estoy expresando. Que tú puedes recibir la verdad de Dios. Y tú puedes dar testimonio un día de los cambios que Dios ha hecho en tu vida, de la sanación que Dios ha traído a tu matrimonio, de la sanación que Dios hace entre tú y tus hijos. Si no tienes una relación buena, Dios te hace uno. Eso es lo que quiero que entiendas. Mira lo que dice el versículo 34, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa esto? En Juan 14:10 dice esto: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él
hace las obras. Jesús dice, ¿no crees que el Padre está en mí? Yo estoy en el Padre. Todo lo que yo te digo es lo que el Padre me está diciendo que yo te diga a ti. Jesús vino a traer sus palabras, ¿verdad? No las de Él, sino las palabras del Padre. Yo te doy el testimonio de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, y las palabras que te expreso son las palabras de nuestros Padre Celestial. Los testigos de Jehová dicen que solo a Dios el Padre se le debe adorar, porque Jesús no tenía autoridad sin que Dios se la diera, pero Jesús sí la tenía. Eso es lo que quiero que entiendas. Jesús tiene toda la autoridad para ponerte en libertad de todo lo que te tiene bajo ahora, de todo lo que te tiene en las prisiones, encadenado. Dios tiene autoridad, Cristo Jesús, para ponerte en libertad, como dicen Juan 16, 12 al 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, escucha, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús habló las palabras del Padre, el Espíritu Santo habla las palabras de Jesús, y Él te da a conocer estas cosas. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ok? El Espíritu Santo que vive en mí y vive en todos los que vivimos por fe en Cristo Jesús, Él nos da el entendimiento, Él nos abre el corazón, Él es el que habla a través de nosotros. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos manda? ¿Quién es el que hace la obra a través de nosotros? Él es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, y Él habla las palabras que Dios le ha dado a Él. Él vino a demostrar cómo uno tiene autoridad, como Él tiene toda la autoridad en Él, y uno debe de escuchar y obedecer. Él es el mejor ejemplo de la obediencia. ¿Sabes? Mi corazón duele porque hay tanta gente que rechaza a Jesús, rechaza la salvación, rechaza lo bien que Dios tiene para ellos y los buenos planes que Dios tiene para ellos, y viven en una vida dolorida, en una vida separada de la gloria y la paz de Dios. Viven sin el Espíritu Santo, el Espíritu que te da paz, el Espíritu que te guía en la oración, el Espíritu que te guía en la alabanza, el Espíritu que te guía en los estudios bíblicos. Hay muchos que dicen, yo no entiendo, yo no sé, yo he leído la Biblia y no la entiendo. No lo vas a entender hasta que no tengas el Espíritu Santo viviendo en ti. Y el único modo que vas a poder tener el Espíritu Santo viviendo en ti es cuando tú te rindas a la voluntad de Dios y entregues tu corazón a Cristo Jesús. Entonces el Espíritu vendrá y Él te dará el entendimiento de todas las cosas. Dice en San Juan 14:10, dice, esto dijo el del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Tienes hambre por la palabra de Dios? ¿Quieres conocer? Y no entiendes, entrégate a Dios para que recibas su Espíritu, para que te dé entendimiento, para que Dios abra tu corazón. Dios no da su Espíritu con medido o con límites, sino que completamente lo derrama sobre la vida del creyente. Deja de decirte, hay unos que dicen que la evidencia del Espíritu Santo es que hables en lenguas. Eso es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero si leemos Efesios, te vas a dar cuenta que hay muchos dones. ¿Okay? Hay muchos dones espirituales. Dios me ha dado a mí mi don. Me ha dado varios dones. Y yo los uso para la gloria de Dios. Los uso para alabar a mi Señor. Los uso en la oración. Los uso en las peticiones que hago hacia otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, es el Espíritu que nace, el Espíritu que procede de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo
y ha entregado todas las cosas en sus manos. Dios ama a su Hijo y le dolió mucho mandar a su Hijo a morir a una cruz por ti y por mí. Piensa en el dolor de este Padre Celestial que le dijo a su Hijo: Hijo, ve y muere por esta gente. Y el Hijo, en obediencia a su Padre y el amor a su Padre, le dijo: lo haré. Y nos da la oportunidad de que nosotros seamos adoptados como hijos a la familia de Dios. En Mateo 3:17 dice: y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto sucedió en la transfiguración. Y Dios le dijo a los discípulos: a él escuchen, este es mi Hijo, yo lo amo mucho. Y si ustedes aman a mi Hijo, me aman a mí. Y de eso se trata. La vida aquí es temporal, pero la vida con Cristo es eterna. Mira como dice el versículo 36 y ahí cerraremos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lo que dice. La ira de Dios estará sobre él. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El creer es por fe, y la fe trae la recompensa de Dios al que cree sin ver. Muchos quieren creer, pero tienen que ver. El día que yo recibí a Cristo, yo no había visto a Dios. Hasta este día no lo he visto cara a cara, pero por fe yo creo en Él. Yo por fe puse toda mi confianza en Él, y por fe fui sanado y restaurado y salvado. ¿Ok? Por fe. Como leemos en Apocalipsis 21, versículos 6 y 7, donde dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Al vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Piénsalo. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres hijo de Dios. Tú eres adoptado a la familia de Dios. Y todo lo bueno de Dios es agradado a ti. Dice que todo el que cree en el nombre de Jesucristo tiene por fe que murió en la cruz por nosotros y se sacrificó a la cruz, que nosotros somos vencedores. ¿Vencedores de qué? Vencedores del pecado. ¿Ok? Porque Cristo venció el pecado y venció la muerte, y nosotros también somos vencedores. Así como Él vivió una vida justa, justificada, nosotros también la podemos vivir. Así como Él vive eternamente, nosotros también podemos vivir eternamente. ¿Por qué? Porque ahora le agradamos a Dios. Fuimos salvos por su gracia, ¿verdad? Y la gracia de Dios fue derramada sobre todos nosotros y nuestro pecado perdonado. Pero miremos el siguiente parte del versículo. ¿Qué dice? El que no crea, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ok? Es muy importante, porque el que niega a creer en el Hijo de Dios no verá la vida eterna. Piensa eso. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta muerte segunda es la muerte espiritual, cuando tú eres arrojado al lago de fuego, al infierno. Hay muchos que dicen: ¿por qué Dios me va a mandar al infierno? Bueno, la verdad es que Dios no te manda al infierno. Tú te mandaste mismo cuando rechazaste el don de Dios, que es Cristo Jesús. No podemos culpar a Dios por lo que nosotros rechazamos.
Nosotros somos los culpables porque no recibimos el don espiritual de Dios, no recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas. El pastor Greg Denham dice, piensa en la naturaleza de lo que sucede cuando eliges creer algo. Inmediatamente pon tu pensamiento en una dirección particular. Lo que una persona cree influye en cómo perciben las cosas y cómo viven. Lo que tú crees va a influir mucho cómo vives tu vida. Yo creo en Cristo Jesús y porque pongo mi confianza en Él, mi vida es influenciada por Él. Mis creencias son influenciadas por Él. Mi pensamiento, mi amor, todo lo que soy es influenciado por Él. Pero si yo vivo en el mundo, lo único que tengo son, ¿qué? Las cosas mundanas. Y eso no lleva a nada bueno. Entonces la pregunta más importante de tu vida es esta. Y esta está presente a ti. ¿Te rendirás a la voluntad de Dios? ¿Y recibirás a Jesús como tu salvación? ¿Y voltearás del pecado a la vida eterna? ¿Rechazarás la misericordia de Dios? Tienes que decidir. ¿Rechazarás a Dios o recibirás a Dios? ¿Recibirás la obra del Espíritu Santo que Él puede cumplir en ti? ¿O recibirás lo temporal? ¿Recibirás el pecado o recibirás misericordia? Yo te suplico que te entregues a Cristo, que te rindas a su amor y a su voluntad y que lo recibas como tu Salvador para que un día puedas vivir eternamente con Dios, para que como camines en este mundo, camines bajo la gracia, el amor y la influencia del Espíritu Santo, para que tú no te sientas solo, para que tú sientas el amor de Dios viviendo en ti siempre, para que un día puedas estar presente ante Cristo sin temor y sin vergüenza. Eso te ruego y te imploro, entrégate a Cristo este día. Dile simplemente así: Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname de mi maldad. Acéptame y adóptame como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a caminar desde día en adelante, Señor, para tu gloria, para tu honra, por tu amor, lleno de tu Espíritu Santo, con la confianza que tengo en el sacrificio de la cruz de Jesús. Te agradezco tu amor y gracia, tu perdón, mi Padre, y por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Te agradezco y te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esto, bienvenido a la familia de Dios. Y si quieres más información, puedes venir a Capilla Calvario El Monte o Calvary Chapel El Monte este domingo a nuestros servicios que se van a tomar a cabo a las 10 de la mañana. Dios te bendiga y deseo verlos ahí. Adiós.